Muy buenas tardes a todos los presentes. Primeramente me gustaría agradecer al comité organizador por la oportunidad de participar en este congreso y por la excelente organización del mismo. Mi nombre es Jorge Alberto Cuadra y soy licenciado en física. Actualmente formo parte del laboratorio de espectroscopía óptica liderado por el doctor Carlos Rudamas. En esta ocasión les presentaré algunos resultados, los cuales yo y mis colaboradores hemos obtenido. El título de esta charla es Propiedades de absorción en nanoestructuras de carbono. He dividido la charla en estos siguientes 4 puntos. Primeramente, un breve resumen del estado del conocimiento actual para nanoestructuras de carbono será dado. Luego mencionaré la metodología utilizada en este trabajo, seguiré con la presentación de los resultados y su respectiva interpretación, y finalizaré con las conclusiones, perspectivas a futuro y agradecimientos correspondientes. Antes que nada, tenemos que definir qué entendemos por una nanoestructura de carbono. Para ello utilizaremos el siguiente diagrama. En la figura se muestran materiales con diferentes grados de confinamiento espacial y sus respectivas densidades de estado, o DOS para abreviar. Dicha abreviatura proviene del inglés Density of States. El primer tipo de material que mencionaremos son los materiales bulk o materiales tridimensionales. Estos son los materiales con los cuales interaccionamos todos los días. Si incrementamos el confinamiento espacial, esto es permitiendo que los portadores de carga solo se muevan en 2 dimensiones, obtenemos quantum wells o materiales 2-dimensionales. Si continuamos incrementando el confinamiento espacial aún más, esto es permitiendo que los portadores de carga solo se muevan en una dimensión, obtenemos quantum wires o materiales unidimensionales. Finalmente, si todas las dimensiones espaciales son confinadas, obtenemos quantum dots o materiales 0-dimensionales. Como podemos observar en la figura, la 2 cambia dependiendo del confinamiento espacial. Por un lado, los materiales bulk poseen un 2 casi continuo, mientras los quantum dots poseen una 2 casi discreta, muy parecida a la 2 de los átomos. Esta es una propiedad muy importante de las nanoestructuras. Sus 2 cambian dependiendo del confinamiento y esto a su vez modifica sus propiedades eléctricas y ópticas. Los quantum dots en específico muestran una gran capacidad de sintonización de sus propiedades optoelectrónicas a partir del grado de confinamiento espacial. Esta propiedad es la cual los hace tan atractivos para aplicaciones. El tamaño del punto cuántico puede ser modificado para adaptar las propiedades de la estructura a nuestras necesidades. Por ello, las nanoestructuras tienen el potencial de mejorar muchas de las tecnologías actuales importantes, entre las cuales podemos mencionar celdas solares, bioetiquetas, diodos emisores de luz, más conocidos como LEDs, entre muchas otras. En la figura actual podemos observar un ejemplo para cada uno de los diferentes materiales mencionados. Grafito como bulk, grafeno como quantum well, carbon nanotubes como quantum wires y finalmente puntos cuánticos de carbono-grafeno como quantum dots. El grafito posee una simetría cristalina, la cual consta de átomos de carbono apilados en placas unos sobre otros. Cada una de estas placas de manera individual es conocida como grafeno. Los nanotubos pueden expresarse como placas de grafeno enrolladas sobre sí mismo, mientras los puntos cuánticos de carbono-grafeno pueden pensarse como pequeñas placas cuasi circulares apiladas unas sobre otras. Las nanoestructuras de carbono presentan excelentes propiedades optoelectrónicas, además de una baja toxicidad comparada con otras nanoestructuras de materiales semiconductores. Sin embargo, todavía nos faltan comprender muchas de las particularidades de estas nanoestructuras. Ejemplo de ellos son el origen de sus bandas de absorción y los procesos de emisión de estas. En este trabajo nos enfocaremos en el estudio tanto experimental como teórico de las propiedades de absorción de estas nanoestructuras. Luego pasemos con la metodología. Para la síntesis de nanoestructuras de carbono se utilizaron 2 técnicas previamente reportadas, las cuales son pirólisis de ácido cítrico y ablación láser de grafito. Óxido de grafeno y puntos cuánticos de grafeno son sintetizados a partir de la pirólisis, mientras los nanotubos de carbono a partir de ablación láser. En la figura podemos observar diagramas de los arreglos experimentales utilizados. A la izquierda se muestra el diagrama para la pirólisis, mientras a la derecha el diagrama experimental para ablación láser. La pirólisis se realiza calentando por cierto tiempo una solución de agua, amoníaco y ácido cítrico. De manera general, para tiempos de pirólisis cortos, los puntos cuánticos de carbono-grafeno son obtenidos, mientras que para tiempos largos se obtiene óxido de grafeno. Por otra parte, la síntesis de nanotubos de carbono se lleva a cabo enfocando un láser sobre un objetivo de grafito. Para este trabajo se enfocó un láser verde de 532 nanómetros sobre un blanco de grafito depositado sobre papel celulosa dentro de un ambiente acuoso. Para la medición de los espectros de absorción, se utilizó el diagrama mostrado en la izquierda de la figura. Este consta de una fuente continua de tuxteno deuterio que fue utilizada para incidir luz en las muestras. Luego, la luz que logró atravesar la muestra fue recolectada por un espectrógrafo. La señal analógica recibida por el espectrógrafo es convertida a señal digital y enviada a una personal para su posterior análisis. Las simulaciones de los espectros de absorción solo han sido aplicadas a puntos cuánticos de carbono-grafeno. Para ello se construyó una placa muy grande de grafeno, la cual fue cortada en pequeñas placas cuasi circulares de las dimensiones requeridas.
Luego se doparon con átomos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Finalmente se apilaron de 2 a 4 de estas pequeñas placas unas sobre otras. Luego se utilizó la teoría del funcional, más conocida por sus siglas DFT, las cuales significan Density Functional Theory en inglés, para calcular las propiedades de absorción de estas nanoestructuras mencionadas. Debido a la dificultad y el número de ecuaciones necesarias para describir el sistema, estos cálculos tuvieron que ser ejecutados en un clúster computacional dedicado a computación de alto rendimiento, conocido en inglés como High Performance Computing, o HPC. Ahora pasemos a los resultados. En la presente figura se observan los espectros de absorción para 3 tipos diferentes de nanoestructuras: óxido de grafeno en azul, puntos carbon nanotubes en verde y puntos cuánticos de carbono grafeno en gris. Cada una de estas nanoestructuras posee bandas de absorción claras y distinguibles entre ellas. Los GCQDs muestran 3 bandas claras alrededor de 250 nanómetros, 350 nanómetros y 450 nanómetros. Los nanotubos de carbono muestran 2 bandas claras alrededor de 270 nanómetros y 350 nanómetros, además de un hombro alrededor de 230 nanómetros. Por su parte, el óxido de grafeno muestra una banda clara alrededor de 350 nanómetros y hombros alrededor de 250 nanómetros y 400 nanómetros. Los espectros obtenidos para nuestras muestras se asemejan con los espectros reportados por otros autores. Además, hemos realizado mediciones de microscopía electrónica de barrido para los GCQDs y óxido de grafeno, corroborando la síntesis de las nanoestructuras. En la figura actual se observan 2 espectros de absorción. La línea roja es un espectro experimental, mientras la línea azul es un espectro simulado. Las dimensiones de las muestras y estructuras dibujadas son similares. Estas dimensiones son de alrededor de 1 nanómetro de radio y 4 placas apiladas. En ambos espectros se pueden observar 3 bandas de absorción, mencionadas de la más intensa a la menos intensa: una banda alrededor de 250 nanómetros, otra banda alrededor de 350 nanómetros y una banda alrededor de 450 nanómetros. Como podemos observar tanto en la gráfica como en el acercamiento de la banda de mayor intensidad a la izquierda, vemos que ambos espectros de absorción son muy similares. La única diferencia notable es que la banda alrededor de 350 aparece ligeramente a menores longitudes de onda para la simulación que para el experimento. Sin embargo, esta discrepancia es esperada en este tipo de sistemas por el nivel de teoría utilizado. A partir de los cálculos de 2 para estas estructuras, es posible asociar estas bandas a transiciones electrónicas carbón-carbón, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno para las bandas de mayor intensidad intermedia y menor intensidad. Ahora mostramos la densidad de estados para una estructura de GCQDs para su transición de mayor intensidad, o sea, la transición de carbón-carbón. La 2 total para los estados de valencia se muestra al lado izquierdo y la 2 total para los estados de conducción se muestra al lado derecho. La 2 total de la estructura se muestra como una línea morada sólida, mientras la contribución total de los átomos de carbono se muestra como una línea negra, para los átomos de oxígeno como una línea roja y para los átomos de nitrógeno como una línea azul. Además, esta estructura posee 3 placas de grafeno. Las contribuciones por cada placa se muestran por las líneas de iones amarillas para la primera placa, de iones punteados cian para la segunda placa, de iones punteados y manganeta para la tercera placa. Algo que nuestros cálculos pueden observarse en estos gráficos es que la primera y tercera placa dominan los estados de valencia, mientras la segunda placa dominan los estados de conducción. Nosotros hemos interpretado estos resultados como una posible transición electrónica entre placas de grafeno dentro de la nanoestructura. Estos resultados han sido parcialmente publicados en la revista MRC Advances el año 2020. Para corroborar la interpretación realizada a partir de nuestros resultados de 2, realizamos cálculos de respuesta electrónica. La respuesta electrónica nos indica cómo responde la densidad electrónica de un sistema a un campo eléctrico externo, por lo cual estos resultados nos pueden indicar cómo podrían comportarse los electrones de un GCQD al momento de absorber un fotón. En la imagen al lado izquierdo vemos la distribución de carga para el estado base y al lado derecho observamos la distribución de carga para un estado excitado de un GCQD. Podemos observar que en el estado base las placas de grafeno no comparten ningún tipo de densidad electrónica. Sin embargo, una vez que el sistema es perturbado a una energía similar a la de un fotón ultravioleta de 230 nanómetros, la cual corresponde a la banda más intensa de absorción y la 2 previamente mostrada, se puede observar que un intercambio de la densidad electrónica ocurre entre placas. De manera breve, las conclusiones a este trabajo pueden ser las siguientes. Se sintetizaron diferentes nanoestructuras de carbono y se caracterizaron por sus propiedades ópticas. Se estudió el origen para las diferentes bandas de absorción y se propone una transición entre placas de grafeno para el punto cuántico. En trabajos a futuros también queremos realizar simulaciones de absorción para nanotubos de carbono y realizar simulaciones de luminiscencia para todos estos sistemas. Finalmente, quisiéramos dar nuestros agradecimientos a Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño, o conocido como LARCAR, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiapas, en México,
por los recursos computacionales proporcionados. Además, agradecemos al Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, SICUES, por el financiamiento parcial en esta investigación. Muchas gracias a todos por su atención prestada.